aplicar lo que se vio antes, digamos, ¿no? Así que yo le recomiendo que hagan los problemas que hemos visto aquí en la clase, ¿cierto? Hoy día vamos a hacer un ejercicio con cálculo de potencia para recordar, ¿cierto?, cómo calcular las potencias activas, reactivas, etc. Y van a ver que en realidad, teniendo claro la relación de las corrientes y las tensiones, si está conectado, ¿cierto?, en estrella o triángulo, el resto de aplicar lo mismo que ya ustedes saben hacer, así que no es nada tan complicado. La segunda parte, que es el análisis de Fourier, ahí ya un poquito más, pero tampoco es por la parte circular, sino que hay que manejar digamos, la descomposición de la serie de Fourier. Pero nuevamente ahí, no sé, como ya les hice una pequeña introducción, aplicar el principio de superposición, ¿ya? Y tampoco es tan complicado. Tengan fe que le voy bien. No se va a afectar. La forma de montañas. Ahí sí. Bueno, yo el otro día alcancé a hacer una introducción, ¿cierto? Y como le dije, el cálculo de las potencias, en realidad hay que tener los cuidados más que mencionaba, ¿cierto? Primero tener claro cómo calcular las potencias activas, ¿cierto? Las potencias activas, acuérdense que se calculan, ¿no es cierto?, por el producto de la tensión, la corriente, ¿cierto?, y el coseno del ángulo, ¿cierto? La potencia activa es la tensión por la corriente, ¿cierto?, por el coseno del ángulo, ¿ya? La potencia reactiva, lo mismo, ¿cierto?, por el seno del ángulo, ¿ya? Y dijimos que el S era, ¿cierto?, la cuadratura como la suma de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, ¿ya? Sí. ¿Y qué más dijimos? Bueno, que el S también, ¿cierto? El S también yo lo calculo como de Podín. Por eso que estas mismas expresiones a veces aparecen como S por coseno de teta, ¿cierto? O esta aparece como S por seno de teta. Son lo mismo, ¿no? Porque esto es el producto de Podín y eso es S. ¿Ya? Ahora, como decíamos el otro día, ¿cierto?, cuidado que hay que tener aquí es con las potencias reactivas, ¿ya? Porque las potencias activas en cualquier circuito, ¿cierto? Yo les recordaba en el caso de un circuito monofásico, cuando uno tiene distintas ramas, ¿cierto?, y calcula potencia en varias ramas, la potencia total que uno ve desde la fuente es la suma de las potencias parciales, ¿cierto? Se suman, ¿ya? Aquí lo mismo. Así que si en esta conexión de triángulo, por ejemplo, yo tengo, ¿cierto?, tres cargas que cada una tenga una potencia, ¿no es cierto?, activa, simplemente la sumo, ¿ya? En el caso de las potencias reactivas, ahí hay que tener cuidado, dijimos, porque en general el Q, ¿no es cierto?, que es la potencia reactiva, va a depender del tipo de carga, ¿cierto? Y dijimos que cuando son cargas, ¿cierto?, carga con, digamos, carga reactiva inductiva, ¿cierto?, inductiva, ¿ya? Uno simplemente asume un K, un Q mayor que cero, ¿cierto? Y cuando son cargas con reactancia capacitiva, ¿cierto?, uno asigna simplemente un valor negativo, ¿ya? Eso no es cuidado, por eso que aquí dice, ¿no es cierto?, suma A nivel ahí. Aquí si ustedes se fijan, aparece el más igual, o sea, yo digo la suma, ¿no es cierto?, pero tengo que considerar entonces si es una reactancia capacitiva, ¿no es cierto?, entonces ese Q va a ser negativo. Y si es una reactancia inductiva, entonces será positivo, ¿ya? Por lo tanto, tendré que considerar eso, ¿ya? Ahora, obviamente que eso va a ser cuando yo tenga un sistema de desequilibrado, ¿cierto? Porque si está equilibrado, en realidad, aunque sean todas capacitivas, van a ser todos los Q negativos, pero los yo lo voy a sumar igual. La única diferencia es que va a aparecer como menos Q total. Incluso más, ¿cierto? A veces uno no le pone explícitamente el signo, ¿no? Sino que uno dice, no, bueno, si la carga reactiva es inductiva, entonces este Q, ¿no es cierto?, que uno lo ve en bar, ¿cierto?, o la reactiva, uno dice aquí en atraso, ¿cierto?, en atraso. Y en el otro caso, cuando son capacitivos, uno dice, estos son volantes reactivos en adelante. Lo de atraso en adelanto está referido, ¿no es cierto?, a la corriente, ¿ya? La corriente. La referencia aquí, ¿no es cierto?, es la corriente. Puesto que cuando tengo una carga inductiva, ¿cierto?,
La corriente atrasa la tensión, ¿no es cierto?, en un ángulo igual a la impedancia, ¿ya? Y en el caso de una reactancia capacitiva, ¿cierto?, una impedancia con características capacitivas, en ese caso, ¿no es cierto?, la tensión atrasa, ¿no es cierto?, a la corriente, o uno dice, la corriente adelanta, ¿no es cierto?, a la tensión, ¿cierto? Aquí la corriente, ¿cierto?, atrasa a la tensión, ¿no? Y aquí al revés, ¿cierto? Aquí la corriente adelanta, ¿no es cierto?, a la tensión. Y una referencia. Por eso dice que va en atraso o va en adelante. Por lo tanto, cuando yo tengo la suma final, ¿cierto?, si son todas reactivas y inductivas, entonces yo las sumo nomás, las tres, y van a ser positivas, ¿cierto? Pero como digo, no es necesario que eso, sino que uno lo que dice, si es inductiva, entonces son van en atraso. Y en otro caso, como decía, si son todas capacitivas, entonces también las sumo todas, ¿cierto? Y las puedo poner como menos Q, ¿no es cierto? O simplemente pongo el Q positivo, pero tengo que decir que están adelante. Ahora, cuando tengo esta suma jerárquica, efectivamente, cuando tengo ahí, ¿no es cierto?, distintas impedancias. O sea, si tengo, por ejemplo, una Z con característica inductiva, después tengo otra con característica, ¿no es cierto?, capacitiva, entonces, claro, ahí cuando yo sume las tres, ¿cierto?, ahí tengo que considerar decirlo y entender entonces que el Q, ¿no es cierto?, reactivo inductivo es positivo y el Q reactivo capacitivo tendrá que ser negativo y tendrá entonces una diferencia, ¿ya? Por eso me dice suma algebraica, ¿ya? Y la otra, la potencia aparente, bueno, eso la tengo que sumar, ¿cierto?, de forma factorial o en cuadratura, como decía, ¿ya? Es preferible, recomendable siempre hacer esto, ¿ya? Es mucho más simple porque en realidad siempre yo tengo que determinar el G y el Q, ¿ya? Por lo tanto, sumar esto en cuadratura es lo que comúnmente uno hace, ¿ya? La otra forma es calcular, como dije, ¿no es cierto?, el B por I, o sea, así también lo puedo hacer, ¿ya? Incluso, es más, ¿cierto?, hay una forma alternativa de calcular todo eso, ¿no es cierto?, que cuando ustedes seguramente van a ir la potencia, ¿no es cierto?, fasorial, ¿no es cierto?, o compleja también se llama, ¿cierto?, que en realidad lo único que hago es calcular un fasor de potencia, eso, ¿cierto? Y eso está dado entonces por el fasor tensión y por el conjugado de la corriente, ¿cierto? El conjugado de la corriente, que en el fondo, ¿no es cierto?, lo que hago yo es invertir el signo del ángulo del fasor que representa la corriente, ¿ya? Es decir, si por ejemplo el I fasor tiene una magnitud, ¿no es cierto?, que va a ser su valor del BMS con un ángulo θ, entonces su corriente conjugada va a ser la misma corriente del BMS, el módulo no cambia, pero el ángulo será menos θ. Esa es la corriente conjugada, ¿ya? Solamente la corriente y se representa así con un I asterisco. Eso lo vieron con muchos, me imagino, ¿sí? ¿Ya? Ahora, esa es la forma polar, ¿sí? Porque en realidad estos son fasores. Esto me va a dar, obviamente esto me va a dar un módulo y un ángulo, ¿cierto? Un ángulo, ¿ya? Forma polar. Si eso después yo lo paso a la forma rectangular, ¿cierto? Entonces en la forma rectangular eso es equivalente a tener P más JQ. Entonces puedo leer de la componente real del fasor el valor de la potencia activa, ¿cierto?, y de la componente imaginaria leer el valor de la potencia reactiva. Y el módulo, por supuesto, es, ¿no es cierto?, el valor de la potencia aparente, ¿ya? Como ven, aquí no hay nada nuevo, es todo lo que ustedes definieron en los circuitos monofásicos, ¿ya? Lo otro alternativo es hacerlo aquí. Eso lo puedo hacer. Generalmente uno no lo va a hacer así, pero lo puedo hacer también. Es decir, tendría que en ese caso yo calcular el fasor de potencia aparente en cada una de estas ramas, ¿cierto? ¿Ya? Y tendría que sumarlo en forma fasorial, ¿ya? O sea, aplico esta expresión, ¿cierto?, en cada una de las fases, ¿cierto?, a la fase A, B, B, C, C, A, etc., y saco un fasor por cada rama y después entonces la sumo, ¿no es cierto?, fasorialmente. Eso es lo que representa esto. O sea, en el fondo aquí estoy sumando
el fasor, este fasor, ¿cierto? Lo que me da a mí de todas las ramas, ¿cierto? ¿Ya? Y eso me da, obviamente, un fasor final. Ese fasor final, por supuesto, tendrá la potencia activa total, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva total del circuito bifásico, ¿no? En realidad, esa expresión de las potencias en general, ¿cierto? No la aplica en cualquier rama, ¿ya? En realidad, más allá que sea una impedancia que tenga componente real, imaginario, es decir, que tenga una resistencia o una reactancia, cuando yo tengo un elemento puro, como un resistor, una inductancia o un capacitor, igual aplico las mismas expresiones. La única diferencia es que alguna de esos va a ser nulo, ¿ya? Por ejemplo, si yo la ZAB tengo una resistencia pura, ¿cierto? Entonces tengo pura potencia activa y la potencia reactiva va a ser nula, ¿ya? Y en ese caso, entonces, el módulo de la potencia aparente es el mismo módulo de la potencia activa, etc. Entonces, como digo, no es para que aprenderse fórmulas particulares, uno sabe de ahí, ¿no? Ahora, de la teoría de circuito, igual uno sabe, por supuesto, que ¿cierto? Cuando yo quiero, digamos, digregar eso, ¿cierto? Porque ahí está planteado el punto de vista de la impedancia equivalente de la rama, ¿cierto? Eso es lo que hemos conversado en todas las clases que hemos visto hacia atrás, ¿cierto? Que por más que yo tenga digregado ahí en esa rama, ¿cierto? La sumatoria de resistores, condensadores, etc., siempre tengo que llegar a una impedancia equivalente, ¿no es cierto?, de esa rama. Es decir, llegar a esa representación, ¿cierto?, donde los ZAB, ZBC, ZCA son impedancias, ¿no es cierto?, equivalentes, ¿cierto?, totales, entre la línea AB, entre la línea BC, entre la línea C, etc., ¿ya? Ahora, si yo quiero calcularlo por separado, bueno, eso también uno lo sabe, ¿cierto?, dado que el Z, ¿cierto?, en realidad es más o menos JX, ¿cierto? Entonces, claro, yo sé que la potencia activa, ¿no es cierto?, va a estar dada entonces por la corriente al cuadrado por R, ¿cierto?, por la tensión en R, ¿ya? Partido por R, esto al cuadrado, ¿cierto?, etc., ¿ya? Lo mismo para el Q, ¿cierto? El Q será el I cuadrado por el X, que sea XC o el Y, que sea, ¿no es cierto? La tensión, ¿no es cierto?, en esa reactancia al cuadrado partido por la reactancia que sea, ¿ya? Y en el caso del S, ¿cierto?, eso está asociado a la impedancia total, ¿cierto? Se va entonces será por Z, o también, ¿cierto?, su equivalente, la tensión, ¿cierto?, en Z partido por el valor de Z, ¿cierto? Ahora, generalmente uno no lo hace así, salvo que le pidan eso, ¿ya? Yo recomiendo siempre trabajar con la impedancia equivalente, porque así yo aplico la presión total, ¿no?, y después saco los componentes. De hecho, siempre recomiendo más trabajar con esta forma, porque esta forma me entrega todo al tiro, ¿ya? Es lo mismo, pero bueno, en realidad, como lo he dicho otras veces, depende de cómo uno se acostumbre a trabajar nomás. En realidad, lo importante es resolver el problema, ¿cierto?, más allá de cómo uno lo hace, ¿ya? Ahora, el cuidado que hay que tener aquí, por supuesto, ¿cierto?, cuando yo no tengo el equivalente y lo tengo, como digo, disgregado, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera esa impedancia, ¿cierto?, por ejemplo, compuesto con una resistencia y una inductancia, qué sé yo, ¿ya? Que lo que uno en realidad en el laboratorio uno tiene esta reflexión en realidad, ¿cierto?, porque ahí no tengo una impedancia equivalente, ¿cierto? Yo lo que conecto en los laboratorios, ¿cierto?, los circuitos reales, yo lo que conecto son resistencias o inductancias, ¿cierto?, o capacitores. Entonces ahí, claro, yo tengo la opción de hacer el cálculo por separado a través de esta expresión, ¿ya? Si quiero hacerlo así. Si no, obviamente saco mi impedancia, ¿no es cierto?, equivalente, etc., como uno quiera hacer, ¿ya? ¿Sí? Lo importante, lo que quería indicarle aquí, ¿cierto?, es que cuando, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, nosotros sabemos ya que si esta es la línea A, B, C, ¿cierto?, ya sabemos que aquí lo que yo tengo es la tensión de línea A, B, ¿cierto?, ¿ya?
y que como está conectado en triángulo, ¿cierto? Las tensiones de línea son las mismas tensiones de fase, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, la tensión que yo aplico ahí es la misma tensión, ¿ya? Pero esa tensión está aplicada aquí, ¿no es cierto?, a la impedancia, ¿no es cierto? Falta la redundancia ahí, o sea, lo que yo tengo entre ese nodo y este. Entonces, si yo quiero aplicar estas presiones por separado, yo tengo que encontrar cuánta mi tensión es, ¿ya? Cuánta mi tensión fasorial ahí, ¿cierto? Cuánta mi tensión fasorial, ¿no es cierto?, aquí, ¿ya? Eso yo quiero. ¿Sí? Por eso digo, depende cómo quiera trabajarlo. A veces puede estar dado así, resumido, o puede estar así degradado, digamos. Entonces, tengo la opción de trabajar como yo quiera, ¿ya? ¿Se entiende eso, sí? ¿Sí? Bueno, me imagino que ustedes lo vieron antes ya. Ahora, el error que yo veo que siempre cometen los alumnos es que consideran, cuando calculan las potencias, ya sea en la resistencia o en la reactancia, en cualquiera de las ramas, es que toman esta tensión y hoy, por ejemplo, dicen, la potencia activa va a ser la tensión a B al cuadrado y igual. Obviamente eso es incorrecto, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque a veces que esta rama, ¿cierto?, todos los elementos que están aquí están en serie, por lo tanto, la corriente por aquí es la misma, ¿no es cierto? Pero la tensión, ¿cierto?, cuando la tensión es la misma entre los nodos, ¿cierto?, porque la tensión de línea es la misma tensión de fase, pero claramente aquí esa tensión, no sé si yo la tengo que, digamos, separar en la tensión que corresponde a cada elemento que conforma la rama, ¿ya? Es un error común que cometen los alumnos. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error que toman, por ejemplo, si quieren calcular la potencia aquí, en esa, ¿cierto?, lo que dicen AB cuadrado partido por R. Y eso no corresponde. Yo tengo que saber cuál es la tensión aplicada a la resistencia, ¿ya? O sea, en general siempre la tensión en los bornes, ¿no es cierto?, del elemento donde quiero calcular la potencia, si es que aplico la tensión, ¿ya? Ahora, aquí por supuesto es más fácil hacerlo por corriente porque yo conozco la corriente y la corriente es la misma en cada elemento que está conectado en serie, por lo tanto simplemente digo I cuadrado por R, ¿no es cierto?, I cuadrado por Y, como lo pusimos antes, ¿ya? Ahora ahí voy a cantar porque a veces también puede haber conexiones que están en paralelo. Bueno, y en ese caso me conviene las tensiones, ¿ya? Porque si no tendría que calcular cada corriente de rama, ¿no es cierto?, y eso puede ser más largo. En resumen, tengo que aplicar cierto de teoría de circuito básica, ¿cierto?, asociando entonces la ley de Kirchhoff, convenientemente no. O a veces puedo aplicar el divisor de tensión, o puedo aplicar un divisor de corriente, también, ¿cierto? De hecho aquí puedo aplicar un divisor de tensión, ¿cierto? Yo creo que la tensión en cada elemento, digo un divisor de tensión, ¿no?, etcétera. Bueno, en realidad eso sí lo que quisiera estar en detalle, digamos, ¿no? En general, en estos problemas, lo que se calcula son las potencias totales. Así que, vuelvo a lo mismo que dije, y ya lo he dicho antes, ¿cierto? Es conveniente trabajar con las impedancias equivalentes de rama, ¿ya? O sea, yo recomiendo siempre trabajar con la impedancia en cada rama, por la impedancia total. ¿Verdad? Que si aparecen aquí elementos, lo primero que hago es saber, ¿cuál es la impedancia equivalente en esta rama? ¿Cuánto es la impedancia equivalente acá? Y una vez que tengo la impedancia, ahí entonces yo calculo las corrientes. Tal cual lo hemos hecho en los ejercicios que hemos resuelto hace acá. ¿Ya? Exactamente eso, ¿ya? Y después con las corrientes, entonces yo podría aplicar, como digo, yo recomiendo esta forma, pero si ustedes lo quieren hacer por aplicando esas personas, también se puede hacer. Pero esto es más directo, porque aquí la ventaja es que aquí la tensión de línea es la misma tensión de fase, ¿ya? Por lo tanto ya tengo la tensión, ¿ya? Y yo obviamente también dijimos, ¿cierto?, en general de línea, la tensión que uno calcula es la tensión en la carga, ¿cierto?, o en la fase, ¿cierto?, y eso, perdón, la corriente, ¿ya? La tensión en la fase dividido por el Z, ¿ya? Entonces, aquí es fácil porque si yo tengo esta impedancia equivalente, como la tensión de línea es la misma tensión de fase, simplemente divido esta tensión por la impedancia, ¿cierto?, y saco la corriente, como hemos hecho antes, ¿ya? Así que yo voy a tener la corriente siempre, ¿ya? Y
Y en el caso de la conexión de estrella, ¿cierto? Bueno, ahí sabemos que la corriente de línea es la misma corriente de fase, por lo tanto también es simple trabajar con esto. Y si tengo una carga equilibrada, ¿cierto? Sabemos ya que esto mismo yo lo puedo transformar en una estrella, ¿cierto? Dividiendo el Z por 3 y tengo un circuito equivalente, ¿cierto? En 3, ¿no? Bueno, en realidad, como digo, aquí depende cómo uno quiera hacerlo, no hay más restricciones en eso. Entonces, en la carga equilibrada, dijimos, en el triángulo ya sabemos, ¿cierto?, que es simple porque en realidad, como las presiones son las mismas, desde el punto de vista de los cálculos, da lo mismo que estas cargas sean iguales o no. La única diferencia es que cuando son iguales, ¿cierto?, y eso vale para todas las cargas equilibradas, yo calculo la corriente, ¿cierto?, en una sola rama y esa corriente va a ser igual a la otra con el desfase nomás de los centros integrados entre las tres, ¿cierto? Y desde el punto de vista de las potencias, ¿cierto? Si yo calculo la potencia cualquiera de ellas, ¿cierto?, y en una rama, si las otras ramas son iguales, entonces multiplico por 3 y tengo las potencias totales, ¿ya? Y eso después entonces lo aplico, ¿cierto? Si se trata de calcular las potencias activas, entonces yo calculo una sola fase, la multiplico por 3 y tengo al tiro la potencia total, ¿ya? Que no es igual al final, ¿cierto? Si es inductivo y son todos iguales, entonces calculo un punto más, eso lo multiplico por 3, tengo las 3 al tiro, ¿ya? Y después entonces aplico la sumatoria en cuadratura, ¿ya? Y tengo el S total, ¿ya? Esa es el procedimiento integral, ¿ya? Y en el caso de la estrella, como digo, lo mismo, ¿cierto? Porque ya sabemos que si está en estrella, si está en estrella, nosotros ya sabemos que yo tengo la relación ahí, si son iguales, ¿cierto? También, se cumple lo mismo, ¿ya? Y esto, que tengo el neutro ahí, ¿cierto? Ya sabemos que si son iguales, la corriente del neutro vale 0, etc. ¿Ya? Y aquí la misma idea, ¿cierto? Esta corriente, que es la corriente de línea, es la misma corriente que bajo por acá, que es la corriente de fase o la corriente de la carga, ¿cierto? Esta ZA, ZB, ZC, etc. ¿Ya? Y por lo tanto vale lo mismo que dijimos antes, ¿ya? Entonces yo lo que hago ahí es calcular, ¿cierto?, la tensión, ¿cierto? Que aquí tendré la línea A, B, C, ¿no es cierto? Y aquí tendré entonces la tensión A, B, ¿cierto? Y dijimos ya que si esto tiene neutro, ya, y aunque no lo tenga cierta la tensión, ¿cierto?, que yo calculo la carga de cierta tensión, ¿cierto? Luego una N, porque si está equilibrada, dijimos ya que a lo mismo si tiene neutro o no, cuando está equilibrada se cumple lo mismo, ¿ya? El problema es cuando son desequilibradas, ¿cierto? Lo que vimos el otro día en el problema, de que si una de estas no es igual, entonces hay una corriente de neutro, ¿cierto?, si es que tiene neutro, ¿ya? Y si no tiene neutro, entonces dijimos, este punto entonces no es el mismo neutro que está en la fuente, por lo tanto tengo que tener cuidado con las tensiones, ¿ya? Ahora, aquí, en este caso, si están equilibradas, ¿cierto?, dijimos ya entonces que la tensión A sub N, que es la tensión de fase, ¿cierto?, será simplemente, ¿no es cierto?, la tensión de línea, ¿cierto?, dividido por raíz de, ¿cierto?, o lo que es lo mismo, entonces la tensión AB dividido por raíz de, ¿cierto? Y con eso tengo la tensión aquí, tengo la impedancia, calculo entonces la corriente. Y esa corriente entonces calculo la potencia, ¿ya? Todas las potencias, activa, reactiva, etc., ¿ya? Y nuevamente hago lo mismo. Si son las tres iguales, entonces calculo una sola y cada potencia la multiplico por 3 y tengo la potencia activa total, la potencia reactiva total. Después nuevamente en cuadratura y cálculos, ¿ya? ¿Cada uno lo multiplico por 3? Claro, si son iguales, sí. Claro. Pero si son todas iguales, si está equilibrado, la potencia activa aquí va a ser igual a la que está acá, igual a la que está acá. Entonces son tres iguales. Lo mismo el Q. El Q aquí va a ser el mismo Q acá, el mismo Q acá. Entonces calculo uno, lo multiplico por 3 y tengo todo. ¿Sí? Ya, veamos un problemita. En realidad, aquí calculemos los problemas que ya hicimos. ¿Le queda una duda? ¿Sí? No, así, para hacer el ejercicio. Sí, vamos a hacer el ejercicio del ejemplo 8.1. El ejemplo 8.1. Ustedes lo tienen ahí seguramente.
Usted no tiene nunca enlace, entonces no me problema. No, aquí no está, porque parece que yo se lo hice detallado ahí en la fecha, lo subí, ahí está detallado. Pero yo tengo la palabra de aquí. ¿Resumió? 8-1. Que le dijeron entre los 8-1. Yo se lo subí a Beca. No, que está hablando de que nos regaló el libro que usted envió. Sí, ahí también está, pero no están detallados. Ahí están resumidos. Sí, él lo está bien, que no bien. ¿Cómo? ¿Por qué me dijo la ley? ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? Yo igual a la vez. ¿Este no lo tenés? ¿No lo tenés? Certificado la prueba del Estado. Ramírez. Chao. ¿Y quién es otro ministro? Aravena. Aravena Esteban. Sí. Ahora sí No, pero no está usted que no lo había dado. Todos tienen su apunte, ¿cierto? Pero no lo estaba pidiendo. Este queda Pero bueno, ya. ¿Va a ser el 8-2 o el 8-1? El 8-1. Pero el que le subí en la letra, y yo se lo subí, todos los que están ahí, yo los detallé. Sí, no sé cuál será el tema que está. ¿Y se la pega, Lorenzo? Potencia, ejemplo 8-1. Ahí teníamos una tensión, entonces lo voy a escribir aquí, la tensión entre línea B era de 380. Por lo tanto, entre 80 un poco, porque aquí nosotros lo hemos asignado 0 grados, después está la tensión de 0, de los 80 a 100 con menos 120, y después está la tensión de 0. De los 80 con 120. ¿Tú tengo otros? Este da 100 por ciento de ¿Carga equilibrada? ejemplo 8.1. ¿Sí? Ejemplo 8.1. El otro es el ejercicio 8.1. Ejemplo 8.1. ¿Sí? ¿Estamos sintonizados o no? No, yo estoy en 50, en 60 que. Ejemplo 8.1. Página 63. Hacemos en la página, yo lo tomé no los datos que tenía, pero el problema es que lo había detallado. ¿Sí? Ya. Ejemplo 8.1. ¿Qué valor de corriente tiene? 63. ¿Qué valor de corriente? Eso lo. Oye, Es una conexión interna, ¿cierto? Pero todo está equilibrado. Ya es Era todo igual, ¿cierto? Todo igual. Esta era, ¿cierto? Ahí están los moldes para ver si entonces era A, B, C, y usted tendrá Z, A, B, y este era Z, C, y este era Z. Eran todo iguales. Z, AB igual ZBC igual ZCA. ¿Y eso valía? 4 más J3, sí. Y eso equivale a 5 con un ángulo de 36.36. Entonces aquí nos piden calcular las hipótesis. Entonces, como le dije la vez pasada, siempre tengo que fijarme yo aquí en realidad las potencias, obviamente en las cargas, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tengo que saber qué tensión tengo en la carga y qué corriente tengo en las cargas, ¿cierto? Esa es la idea. Ya, más allá que esté conectado el sello, el triángulo entre ellos, ¿cierto? Siempre tengo que tener la tensión en la carga, la corriente en la carga. Lo mismo aquí, ¿cierto? La tensión en la carga, la corriente en la carga. Esa es la clave, en realidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relaciona esta corriente con la corriente de línea o esta tensión con la tensión de línea? Ahí va a depender si está en Echella o si está en Chana. Es lo único detalle. ¿Ya? No hay más. ¿Ya?
Acuérdense que aquí se da el 80 nomás y nosotros asignamos esos ángulos por conveniencia, ¿cierto? Recuerden que dijimos también que desde el punto de vista de la fuente, ¿cierto? De la fuente, las conexiones de la fuente trifásica están en estrella, por eso que a partir de la tensión, ¿no es cierto?, de línea, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, esta asignación, en el caso de la estrella, ¿cierto?, como las tensiones las tengo que calcular aquí, ¿cierto?, entonces dijimos que yo tengo que tener ahí en cuenta, ¿no es cierto?, qué relación tengo yo ahí respecto de, ¿no es cierto?, las tensiones, las corrientes y los ángulos, ¿ya? Pero nosotros siempre dijimos aquí que se recomienda dar siempre esta referencia. Es decir, no me equivoco, ¿no? Luego entonces, teniendo en cuenta eso, aplicamos las expresiones nuevas, ¿cierto? Bueno, si aplicamos las expresiones en forma genérica, en realidad yo voy a calcular la potencia aquí, por ejemplo, eso me da la potencia AB, entonces me da la tensión, ¿no es cierto?, en AB, o la corriente que pasa por ahí, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí vimos nuestros sentidos de corriente, ¿cierto? Aquí lo vimos la corriente hizo A, aquí entrando, la corriente hizo B, también entrando, y la corriente C siempre entrando. Y aquí en los nodos y los vértices, ¿cierto? Dijimos, como esta está entrando, esta la mantenemos hacia abajo, dijimos, por tanto esa va a ser la corriente AB, ¿cierto? Después cerramos el sentido positivo, ¿cierto? El sentido anterior, dijimos, y tenemos entonces la corriente que se ahí y la otra corriente hacia allá, ¿cierto? Eso fue lo que supusimos, por conveniencia, ¿verdad? Entonces aquí dijimos, yo tengo que sumar las corrientes, ¿no es cierto?, de cada rama, ¿cierto?, para hacer esa corriente. Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? La corriente AB, por supuesto, era la corriente que teníamos nosotros en la carga, ¿cierto? Por lo tanto, entonces eso ya lo hemos calculado y eso nos daba, eso eran 76, ¿cierto? El módulo de eso era 76. También faltan cosas. Coseno y teta, pongámosle teta B para hacer más difícil. Son todas iguales, así que da lo mismo, yo le puedo poner teta nomás y son todas iguales, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que este ángulo es el ángulo, ¿cierto?, de la impedancia, ¿ya? Aquí son las tres iguales, por lo tanto aquí el teta es el mismo en todo, ¿cierto?, y son 36.87. Entonces aquí reemplazamos nada. Esto entonces era, no sé, el tercer por los 380 volt, ¿cierto?, y por el coseno del ángulo, esto quedan 36.86. Y eso nos da aproximadamente 23, 104, ¿bien? ¿Se fijan? Son las tres iguales, entonces calculo una sola y digo yo entonces, entonces como las tres son iguales, ¿cierto?, como sistema equilibrado, carga entonces equilibrada, entonces simplemente ponemos ahí nomás potencia AB igual a la potencia C más, igual a la potencia, ¿no es cierto?, sea, ¿bien? Y esos son todos iguales y son entonces iguales, 23, 104, ¿bien? Ahora, para sacar la potencia total, a eso la definición como es fácil, ¿no es cierto?, la potencia total o potencia total, si ustedes quieren, como quieran llamarle, da lo mismo el nombre, ¿ya? Eso entonces yo debería hacer la suma de las tres como dijimos ya, pero como son las tres iguales, ¿cierto?, en este caso son las tres iguales, entonces yo simplemente digo, eso será 3 veces la potencia que calculé, ¿ya? Entonces será 3 por esa misma potencia, los 23, 104 igual, y eso nos da aproximadamente 69, 312. Bueno, ¿bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende?
Son las tres iguales, por lo tanto multiplicamos el valor de una, cualquiera, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 3 y nos da la potencia local. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? Que no, es que no me he sentado todavía, pero ¿No? no logro entender ¿Qué qué está haciendo. Estamos calculando las potencias en cada rama. ¿Sí? Y con el John no le queda claro eso, No, ¿no? no. ¿Sabía usted? No, que si ustedes no me dicen y si ustedes no les queda claro eso, está mal, porque yo asumo que eso quedó medianamente claro, o sea que aquí ustedes pueden sacar las cosas. O sea, si yo lo voy a hacer, pero no lo hace el propio. A eso lo digo todo. Y lo digo no, a mí no creo. No me lo compañeros. Bueno, en realidad, en el apunte que le subió John ahí está toda la definición, yo por eso le hice hincapié la vez pasada que si tenía alguna laguna en la parte de los programas. Yo soy NN, profe, no puedo entrar a la beca. ¿Ah? Yo soy NN, no puedo entrar a la beca. Bueno, yo ¿Le comentó? ¿Qué me hizo pasar? Yo le comenté a Juan Carlos su problema. ¿Ya? ¿Y qué le dije? Quedó abierto. Yo no puedo, Sí. yo no puedo. No puedo pasar Es que el sí, es un tema administrativo que lamentablemente perjudica. Está todo. Así que eso no puede haber algo del conocimiento. Pero eso yo lo tengo a partir de eso. ¿Se acuerdan la definición de la potencia? ¿Sí o no? Tengo que calcular. Sé lo que tengo que tener Revise para el poder apunte calcular. que le subió el chorro, tienen que. Ya, ahí la parte de potencia está detalladísimo el concepto de la potencia. ¿Ya? Porque se parte definiendo la potencia instantánea. ¿Ya? La potencia instantánea, que es simplemente el producto de la tensión por la corriente. ¿Ya? Incluso yo ahí dibujé hasta las formas de onda para los tres casos. ¿Ya? No sé si eso está claro. ¿Sí? Sí. Ya, y después, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos las potencias promedio, nada más que eso. Si la potencia activa en particular es el valor medio de la potencia instantánea, ¿ya? En un periodo. ¿Ya? Y para nosotros esto obviamente es la potencia activa. ¿Ya? Y que esto se cumple solo en el caso, ¿no es cierto?, de una resistencia pura, o cuando yo tengo una impedancia que tiene una componente resistiva. Es decir, cuando yo tengo un Z de la forma R más menos JX. ¿Ya? Cuando yo tengo solamente, ¿no es cierto?, una componente reactiva, ¿ya?, cualquiera que sea capacidad inductiva, entonces esta expresión resulta nula. ¿Ya? O sea, la potencia media, ¿cierto?, en una reactancia pura es nula, cero. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto?, se define la potencia reactiva, ¿cierto? La potencia reactiva es una potencia que no se consume, ¿ya? Y la potencia, ¿no es cierto?, instantánea también se define como la variación, ¿cierto?, de la energía respecto del tiempo. ¿Ya? Entonces, la potencia reactiva, en realidad, ¿no es cierto?, lo que mide es la variación, ¿no es cierto?, de la energía que se almacena en el condensador o en la inductancia. Ese es el significado que tiene. Y está definido, ¿cierto?, está definido ya el Q, ¿no es cierto?, ¿ya?, que es la potencia reactiva, como lo que puse allá, o sea, por I cuadrado, ¿cierto?, por X o B partido por X, ¿ya? Dependiendo si esto es X, si es L, ¿cierto?, esto será L, o si es XC será XC, etc. ¿Ya? Pero se define, ¿ya?, así, ¿ya? Y todavía más general, ¿cierto?, también esto es igual al producto de la corriente que pasa por la reactancia y la tensión aplicada en la reactancia, ¿ya? O sea, sigue siendo, ¿no es cierto?, producto de B por I, pero el I y B como valores RMS. O sea, esto es RMS, ¿ya?, y esto es RMS, ¿ya?
teniendo claro que lo que yo estoy aplicando, ¿no es cierto?, a la reactancia, a cualquier elemento ahí, es una tensión alterna sinusoidal, cuyo valor, ¿no es cierto?, promedio es la corriente RMS y la tensión RMS, pero es una definición más. ¿Ya? Entonces, esto se entiende, ¿no es cierto?, como una variación de la energía, puesto que nosotros, el condensador de distancia lo que hace es almacenar energía, ¿no es cierto?, ¿ya?, durante un tiempo, ¿ya?, y en otro instante de tiempo devuelve esa energía, ¿no es cierto?, al circuito. Y eso va a depender de la conexión que tenga, ¿cierto?, pero más que nada por la alternancia que tiene, ¿no es cierto?, la corriente alterna. ¿Ya? Entonces, cuando está pasando por el signo positivo, por ejemplo, yo estoy almacenando, ¿ya? Y cuando paso por el signo negativo, estoy entregando, ¿no es cierto?, esa energía al circuito. ¿Ya? Y además, como existe una desfase, ¿cierto?, entre la corriente en el condensador, ¿no es cierto?, y la inductancia, ¿ya?, de 90 grados, cuando tengo un elemento puro, como una reactancia pura, una reactancia capacitiva pura, una reactancia conductiva pura, entonces ocurre que cuando el condensador se está cargando, ¿cierto?, la reactancia está entregando esa energía, ¿ya?, y viceversa. Por eso que se produce, ¿no es cierto?, lo que se define después como un flujo de potencia. ¿Ya? La potencia que almacena el condensador la devuelve al circuito, ¿no es cierto?, y en ese instante la inductancia almacena eso. Y ahí está traspasando. ¿Ya? Por eso que cuando ustedes vieron la compensación de factores de potencia, ¿cierto?, si yo tengo carga reactiva inductiva, yo tengo que levantar condensadores, ¿cierto?, porque el condensador actúa como una fuente de energía. ¿Ya? Entonces toda la energía que necesita la carga, ¿cierto?, reactiva, me la entrega el condensador, o parte de ella, dependiendo si ajusto el factor de potencia a 1, ¿no es cierto?, que es un caso ideal, o si me apego a la norma, ¿cierto?, que son 0,96, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago, nada más que eso, pero en realidad la definición de acá, del producto de la tensión y la corriente, ¿no? Entonces la tensión es usted, la tensión aplicada al elemento, ¿cierto?, y la corriente es la corriente que circula por el elemento. ¿Ya? Y todo, como digo, nace de esta definición, la potencia, ¿no es cierto?, promedio. ¿Ya? Y en realidad, esta expresión no es otra cosa que el valor medio de la potencia instantánea. ¿Y qué es lo que es el valor medio, no es cierto? En realidad es un promedio de todos los valores instantáneos durante un periodo. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Ya? Eso es un vistacito a la muestra que le dio el John. Ahí está, yo puse hasta un monito ahí, en los tres casos, resistivo puro, inductivo puro, capacitivo puro, y después puse el caso general. ¿Ya? No es porque yo haya escrito ahí esa parte del apunte, pero créanme que no van a encontrar en ningún texto de los que están de bibliografía donde te están detallados, y además están los gráficos ahí, así que es fácil poder asociar estas expresiones, ¿cierto?, a la forma de todo, ¿no? Porque en realidad estas expresiones lo único que hacen, ¿no es cierto?, modelar lo que ocurre normalmente cuando yo aplico una señal externa, ¿no es cierto?, a un circuito RMS. ¿Ya? De ahí yo creo que lo tiene que ver, en la parte de potencia debe estar. En la parte de potencia. Claro, ahí está todo eso. ¿Ya? Si alguien me pregunta algo. Sí, no, él era así de esta parte, porque en cosas como eso nomás de potencia. Sí, no sé ninguna parte de a ver, no sabía una segunda parte. No sé si Aunque esta fue la guía que subió y que dijo que me iba a ver, porque seguramente no está la otra manera. Pero aquí tienen que hacer esos cálculos de potencia, si no está en este apunte, yo tenía que haberle pasado la potencia, o no le pasó la potencia. ¿Sí lo pasó? Voy a ver si pillo yo alguna copia de eso y se lo puedo... Pero eso no está en el... No, dice que no está ahí, no sé si habrá No, puesto porque yo. de hecho, está aquí todo lo que tenía. Ya. Porque yo... Pero la parte de la potencia, eso le gusta. Es que eso... No, pero la sala tiene todo, profe.
donde tiene todos los está en datos. el... Factor. Eso no. En el segundo certamen, Pero ahí Sí, eso era como... No sabía. ya. Voy a echarle un vistazo y la ventana. tienes que sí. Pues la otra es más. Sí. Si no, aquí yo tengo que dar. La otra es No, pero no es el concepto. Oye, en este no tengo sobre el sistema, Estoy hablando de eso. Pero esto que estamos haciendo aquí es lo mismo que está ahí. Ya. Salvo que aquí eso lo repetimos en las teatrales, pero eso le decía yo, no se complique más allá de eso por ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. ¿Ya? Si lo único que estamos haciendo, digo, es aplicar esta definición, o sea, esto viene de la génesis de por qué llegamos a esas expresiones. ¿Ya? Pero no nos metamos para allá, porque si no vamos a complicar más. Ahora, si usted lo estudia ahí y tiene dudas a las preguntas, ningún problema, pero aquí necesitamos calcular. En el entendido, insisto, de que por lo menos conceptualmente No, si conceptualmente está. claro, ¿ya? Pero viene de ahí en realidad. De ahí que venimos. ¿Ya? Eso. Ya, pues, Lorenzo. Bueno, en resumen, como digo, lo único que estamos haciendo es calcular como si esto fuera una rama de un circuito de RLC cualquiera. La única diferencia es que aquí ahora la tenemos conectada de esa forma, ¿ya? Incluso más allá de que está más allá de cómo está alimentado, en realidad es una conexión particular de 3 impedancias, ¿no? Pero así lo veo, ¿ya? Porque si usted se fija en un circuito, ¿no es cierto?, monofásico, en realidad yo no tengo esto. Pero igual podría tener una conexión como esa, ¿ya? O aquí tener, no sé, un elemento que una esto con esto, etc. La única diferencia es que aquí tengo 3 fuentes, ¿cierto?, que están, digamos, dispuestas de una forma tal, ¿cierto?, que están desfasadas, ¿ya? 120 grados, ¿ya? Y eso es lo que hace entonces que aparezcan estas relaciones entre este caso, entre las corrientes, ¿cierto?, entre las corrientes de rama, digamos, y la corriente que viene, ¿no es cierto?, de la fuente, ¿ya? En el fondo eso, ¿ya? Y lo mismo acá, ¿cierto? Acá las tensiones, ¿no es cierto?, en las cargas, ¿ya? Tienen una relación de raíz de 3, ¿cierto? Y como yo les dije, el raíz de 3 no es porque a alguien se le ocurrió, sino que es porque cuando yo tengo estas tensiones nuevamente, ¿no es cierto?, de la alimentación, se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, ¿ya? Por tanto, si yo tengo una tensión entre A y N y tengo otra tensión aquí, ¿no es cierto?, entre B y N, ¿ya? Entonces, por ley de Kirchhoff se tiene que cumplir que esta tensión entre A y B tiene que ser la suma de estas dos. De ahí que aparecía, ¿cierto?, que como esta magnitud claramente, ¿no es cierto?, es más grande que esta suma, que cada una de las tensiones parciales, esta resulta ser más grande que esta. Ahora, como estas dos son iguales, ¿ya?, entonces resulta ser que esta es raíz de 3 veces esto, pero eso sale por la suma fasorial, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo en la primera clase le mostré un esquema ahí con los fasores y yo dije que lo vamos a hacer para uno solo, porque el resto, lo único que hago yo después es desfasar 120 grados, claro, ¿ya? Porque eso no se cumple aquí, ¿cierto? Aquí se cumple que si yo, por ejemplo, defino la tensión AB aquí, ¿no es cierto? Yo digo, no sé, qué sé yo, ya supongamos que sean los 380 que están allá, 380 con 0, entonces yo digo, entonces la tensión a su N será los 380, ¿cierto?, dividido por raíz de 3, y el ángulo será 30 grados más abajo que eso, o sea, menos 30. Listo. Con eso después, 120 grados todo desfasado para acá, porque lo otro también va a estar 120. Y listo, y me olvido el cuento, ¿ya? Y eso desde el punto de vista del generador, de ahí para allá. ¿Se llega? ¿Ya? Porque están entre ellas, ¿ya? Ahora aquí, en particular, también por supuesto la carga está conectada entre ellas, por eso es que se cumple también la relación, ¿ya? Pero viene de aquí. Porque tengo una suma fasorial, ¿no es cierto?, de tensión, ¿ya? Y aquí no, porque aquí, ¿no es cierto?, mi carga la conecto entre las dos líneas, por tanto la tensión en la carga, o en la fase, ¿cierto?,
es la misma, ¿cierto? No hay nada que sumar aquí. Esta tensión se refleja aquí también. Se refleja, ¿cierto?, en todas las ramas en realidad. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que después tenemos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les queda un poco más claro? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Claro, Está claro. Hay que estudiar. No me digan que está claro, va a dejar tranquilo. tiene que quedar tranquilo y compartir. Hay que olvidarlo, no hay que... O, si ustedes después lo repasan, ¿no es cierto?, me hacen las consultas. Ya, se fijan que desde ese punto de vista esto no es complicado, ¿sí? En realidad, es repetir los cálculos que ya hemos hecho, ¿no es cierto?, en los circuitos monofásicos, porque es el mismo concepto, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Como digo, todo viene de la definición de la potencia instantánea y después calcular el valor medio, ¿cierto?, y aplicado entonces al resistor, a la sustancia, ¿no es cierto?, al condensador por separado, digamos, y después lo aplicamos, ¿cierto?, a un circuito RL céntrico. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí alguien me pregunta? No, yo eso en la parte bonita, digamos, de un circuito equilibrado. Sí. Ahora va a ser uno que no sea equilibrado. No. Es decir, lo mismo que ya lo dijimos el otro día. Después vamos a hacer uno que son todas distintas, pero en el caso del triángulo no tiene mayor relevancia, porque en todos los casos uno va a hacer esto. ¿Ya? O sea, la corriente va a ser la tensión dividido por Z. Y como aquí, ¿no es cierto?, la tensión de línea es la misma tensión de fase, entonces si a mí me dan la tensión como allá, ¿no es cierto?, entonces yo tomo la tensión y la divido por la impedancia que sea. ¿Ya? Si no es la misma, me va a dar otra corriente, ¿no? ¿Ya? Y si me da otra corriente, cuando haga el cálculo de la potencia, ahí la tengo que hacer una por una, sí. Claro, ahí no lo puedo multiplicar por 3, porque ahí tendré que la potencia B será la tensión a B por A por el coseno, bla, bla, bla. Después la potencia PC será la tensión PC, que va a ser la misma, ¿cierto? Pero la corriente va a ser distinta. No, yo me di eso porque el otro día igual es un ejercicio que había que pasarlo de delta a... Claro, pero es que hicimos esa formación. Ese otro. No, sí, igual lo puedo transformar. Eso se lo dejaré después yo. Fíjate que ya, hombre. Pero es que aprender, viejo. Pero es bueno hacerlo porque Cuando salga la prueba y me cae, cuando lo hice, porque así uno va reafirmando los conocimientos. Con la tarea con nota. Pero ¿cómo se llama? La idea es que ustedes mismos puedan ver que lo que calculamos aquí está bien hecho, porque si yo después de la indicación, pero lo único que hago es pasar esto a una estrella. ¿Y cómo paso eso a una estrella? Dividiendo la impedancia por 3. Pero lo puedo hacer solamente cuando el sistema es equilibrado. Claro, sí, ¿ya? Y ahí sí que tengo que calcular, ¿no es cierto?, las tensiones correspondientes a la tensión de fase. Y ahí tendré que dividir esa tensión, ¿no es cierto?, por raíz de 3, y restar los 30 grados, etc. Y nuevamente entonces hago los cálculos por fase, siempre por fase, o por carga. ¿Sí? ¿Sí? Por carga. ¿Sí? Entonces, es más simple verlo así, ¿ya? Pero no le tengan miedo a eso, si yo creo que se están preocupando porque a lo mejor todavía no se han metido de lleno a estudiarlo porque han tenido muchas pruebas, no sé. Pero no es complicado, si no es complicado. Es verdad eso. Sí, Estamos viendo cálculos. claro, no es complicado, ¿ya? Así que, insisto, apéguense a los ejercicios que yo les subí a la plataforma. No van a ser más complicados que estos ejercicios, que tampoco se puede cambiar el esquema, porque no les puedo poner ahí una conexión en el pentágono. Si el triángulo, con el estrella. Entonces, si ustedes saben trabajar con ese o con este, yo les voy a pedir una cuestión que no haya pasado. No se compliquen con esto. Lo que sí hay que distinguir si está equilibrado o no está equilibrado. Eso es. Y como digo, aquí es recinto, ¿por qué? Porque la tensión y la carga siempre son las mismas. Entonces, si las impedancias son distintas, me va a cambiar la corriente. ¿Sí?
voy a ver si alcanzamos a hacer el otro problema que yo le tenía planteado, justamente que tiene la impedancia igual, y de hecho hay uno que tiene una carga reactiva inductiva y la otra es capacitiva. Entonces hay que tener cuidado con los signos de la potencia, ¿ya? En realidad este problema es muy simple porque es equilibrado, ¿cierto? Y como yo aplico la suma nomás, porque son todos iguales, ¿ya? Ya, entonces calculemos los Q ahora, ¿ya? Los Q entonces en AB la misma historia, ¿cierto? Se da entonces el VAB por el IAB por el seno ahora, ¿cierto? De la B. Insisto, aquí yo le pongo las letras para indicar que estamos en una rama en particular, pero son todos iguales, ¿cierto? Ya dijimos, el seno es del ángulo de la impedancia. Otro error que cometen a veces los alumnos que cuando escriben esta expresión ponen esto como fasor, ¿ya? Y la ponen también como fasor, eso es incorrecto, ¿ya? Solamente los pongo como fasor cuando yo calculo la potencia S fasorial. Es la única, y además tengo que tener la corriente con el signo cambiado, ¿ya? Con el signo inverso, ¿ya? Pero aquí estos son puros módulos, ¿cierto? Son puros módulos, ¿ya? P por I, el módulo, o sea, tensión en RMS, corriente en RMS, coseno del ángulo de la impedancia de la rama en la cual estoy. Por eso que, vuelvo a repetir, siempre es bueno, aunque me den esto así, yo saco una impedancia equivalente y con esa impedancia equivalente trabajo. Después también, ¿cierto? Uno comprueba que la corriente, ¿cierto? Cuando calculo la corriente como fasor, la corriente, si la carga reactiva e inductiva, tiene que estar atrasada respecto de la tensión dada en exactamente el ángulo de la impedancia, ¿ya? Entonces, el ángulo de impedancia me sirve para comprobar varias cosas, ¿cierto? Y entre ellos también el factor de potencia por fase, ¿cierto? Porque el factor de potencia por fase va a ser el coseno del ángulo de la impedancia, ¿ya? Así que es importante eso, ¿ya? Bueno, aquí repetimos lo mismo nomás. Como decía, ¿no es cierto? Quizás a veces es bueno esto calcularlo primero, como dije, porque en realidad se repite, ¿no es cierto? Aquí esto lo mismo. En realidad, como dije por aquí, ando que esto es el S, ¿cierto? Este es el S, este es el S, porque es producto de polígono, los puros puntos, ¿ya? Bueno, aquí se repite entonces los 380 mol por la corriente que es la misma, ¿cierto? 76 por el seno del ángulo 36.87. Y eso nos da 17 328 volt ampere reactive. Ahora, aquí, ¿no es cierto? Estas son cargas, como dijimos, reactivas inductivas, ¿cierto? Porque el ángulo de impedancia es positivo, ¿ya? Y además, si está escrito en la forma rectangular, este positivo indica que es reactivo inductivo. Entonces, esta potencia, ¿no es cierto?, reactiva va, ¿no es cierto?, en atrás. ¿Cómo le ponen? Como digo, aquí a lo mejor no nos influye tanto porque son todas iguales, por lo tanto si yo la sumo, aunque no tenga ni idea, yo la sumo nomás, no me va a afectar nada, ¿ya? Claro, porque uno es necesario, porque uno va a devorar que hay que sumarla, no es necesario que nos digan eso. En cambio, cuando tengo una que sea capacidad, ahí no me sirve. Que no calla. Claro, exactamente, esa es la idea. Ya, tenemos entonces las hasta ahí tenemos potencias, unos 10 puntitos, y calculamos aquí entonces ahora lo mismo, ¿cierto? El Q trifásico, que será lo mismo antes, 3 veces eso, 3 por el Q a ver. Insisto, puedo hacer eso porque las 3 son iguales, ¿ya? Y además las 3 son inductivas, ¿ya? Porque pudiera darse que numéricamente sean iguales las potencias, pero una podría ser reactiva inductiva y la otra podría ser reactiva capacitiva. Entonces ahí no puedo decir eso, tengo que sumarla, tal como decía ahí, ¿no es cierto?, con el signo, ¿ya? Acuérdense que si es reactiva inductiva como aquí, eso es positiva. Si fuera capacitiva, entonces yo tengo que ponerle un menos después cuando la sume. Cuando yo escribo el valor no es necesario, pero sí tengo que decir si está en atraso o si está en adelante. Con que diga eso,
ya te identificaba el tipo, ¿no es cierto?, de potencia reactiva, ¿ya? ¿Y el neto de la suma? ¿Cómo? La suma total. La suma de las potencias reactivas algebraicas, tengo que considerar el signo. Pero aquí, como son todas iguales, la sumo todas, ¿no? Pero en definitiva, cuando yo sumo ya toda esta posibilidad, toda la industria, ¿Sí? trabajo y las neteo finalmente, ¿Ah? se netean finalmente. No, porque si son las todas iguales, me va a dar un valor total que es 3 veces cualquiera de ellas. No me refiero cuando hay capacidad, porque Cuando si yo tengo aquí distintas, no, pues ahí tengo que sumarla por cada rama. Porque tengo que decir el QAB más el QCA más el QBC y tendré que considerar el signo respectivo. Si alguno capacitivo, las puedo sumar todas. Claro, eso es lo que decía, lo que ocultaba el día. Por eso puedo estar desequilibrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces aquí multiplicamos nomás ese valor. ¿Ah? Sí, a los alumnos del día siempre le digo eso, porque yo les digo, por más que digo esto no hay que hacerlo, y hacen todo lo que les digo que no hay que hacer, lo hacen. Pero sí, la naturaleza humana. ¿Cree usted? Sí. ¿A usted le pasa igual? Por ejemplo, mañana, el domingo en las votaciones, van a hacer todo lo contrario de lo que uno les dice. No, pero eso no está claro. No está claro eso. Creo yo. Es como lo dijo, pues, profe. Bueno, ni por más que lo diga. Hay que pelear la repartija. Ya, entonces nos da eso 51.984. Esto igual podría escribirlo en kilos, por ejemplo podría poner aquí, no sé, por 51.98 kilos. Pero lo vamos a dejar así nomás para no perder tanto detalle. La idea es que después te transformen eso a estrella y hagan un cálculo, entonces si aproximan mucho, puede haber mucha diferencia. ¿Ya? Puede haber mucha diferencia. ¿Sí? Bueno, con eso calculamos entonces LC. LS entonces será la suma en cuadratura. Esto era sacamos esto, 51, el otro nos dio sí, está bien. Raíz cuadrada entonces de la potencia AB cuadrado, cuadrado más el Q cuadrado. Y eso entonces era el valor que está ahí, los 69 entre 12 al cuadrado más este valor, 51,982 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso, y eso nos da 86,640. Estos son volt ampere. ¿Ya? Nótese que también el S, como dijimos, lo podemos calcular, ¿cierto?, aplicando la otra expresión, ¿no? Pero bueno, después lo podemos hacer si usted quiere, ¿no? Y eso es todo lo que hay que hacer. Y ahora calculamos entonces el factor de potencia, que va a ser entonces la potencia aparente, ¿cierto? Dividimos la potencia con la potencia anterior por la potencia aparente, que será entonces los 69, 3, 12 dividido por la potencia aparente, ahí está el 640. y eso nos da aproximadamente 0.8.
Ya. Como ven, aquí no tienen mucho cálculo esto, porque basta con que yo calcule, ¿no es cierto?, en una rama, después lo multiplico por 3 cada una y calculo entonces la potencia aparente en cuadratura. ¿Ya? Hay otras expresiones que también me permiten calcular lo mismo, ¿ya? Y están relacionadas, ¿no es cierto?, con las corrientes de línea también, ¿ya? No parece muy sencillo, ¿no? Para no perder más tiempo en eso, este es un problema, ejemplo 8.1, y el otro era el 8.2, había uno que tenía todo el tiempo. Bueno, aquí lo puede hacerlo de otra forma también, ¿no es cierto? Otra forma. Estas son las ecuaciones todavía más generales, que dice que la potencia total, ¿cierto?, es raíz de 3 veces el producto de la tensión de línea por la corriente de línea, ¿ya?, y por el coseno del ángulo. Si reemplazamos aquí, la tensión de línea queda, ¿no es cierto?, ¿cuánto era esto? 304 más o menos, 380. Por la corriente que dan en los 76 países. Pero el ángulo de teta quedaba en el ejercicio al principio, ¿no? Por los 36. Sí, el mismo, claro, el ángulo de impedancia, sí, correcto. 36.87 es el. Aquí. Mal. Eso es 76 es la corriente de línea. Perdón, de fase. Aquí, la corriente de fase. Sí. La corriente de línea, aquí, vamos aquí, nos había dado, eso nos había dado una corriente más grande, eso nos dio el ejemplo de 131.53. Y el coseno del ángulo que sigue siendo el mismo, ¿cierto? Eso nos da 26.87. Y eso nos da un valor similar. Aquí me dio un poquito de diferencia porque estaba simplemente aproximado. Esto nos dio aquí 69, 308.82. Y acá nos dio 69, 302. Hay diferencia por la aproximación, pero es lo mismo, ¿ya?
Y la potencia, la otra no es raíz de 3 por la tensión de línea, la corriente de línea y el seno del ángulo. En realidad esta es otra forma de escribirla, pero es lo mismo en realidad, ¿ya? Porque lo que uno hace ahí simplemente es aplicar esta misma expresión, ¿ya? Por eso le digo lo que yo. La esencia es que yo voy a calcular la potencia en la cara, ¿ya? Ahora, como aquí está conectado en plano, ¿no? Entonces la corriente que pasa por mi carga es la corriente de fase, ¿cierto? Pero la corriente de fase, ¿cierto? Yo sé que es la corriente de línea dividido por raíz de 3, en este caso. Entonces lo único que hago ya es representar, ¿cierto?, esta corriente por esta forma, ¿ya? Es decir, cuando yo calculo aquí la potencia igual, ¿no es cierto?, a la tensión de fase por la corriente de fase y por el coseno de teta, yo lo único que hago, porque la tensión de línea es la tensión de fase, ¿cierto?, ¿ya? Yo mantengo eso, lo mismo, pero esta corriente de fase la escribo así. Entonces la pongo como I sub L partido por raíz de 3, ¿ya? Y por el coseno de teta, ¿ya? Entonces si después yo aquí, ¿no es cierto?, normalizo esto, ¿cierto? Si multiplico por raíz de 3, ¿ya? Multiplico por raíz de 3, entonces yo digo, multiplico por raíz de 3, ya, entonces raíz de 3 por BF por IL, ¿cierto? Y eso queda partido por 3, coseno de T. Entonces la potencia trifásica es 3 veces eso, entonces 3 veces esta potencia de fase, entonces eso es 3 por raíz de 3 por BF por IL partido por 3 y por el coseno de teta, ¿ya? Por tanto, este 3 se va con ese 3 y me queda simplemente que la potencia trifásica es, ¿no es cierto?, raíz de 3 BF por IL por coseno de teta. Pero como la tensión de línea es la misma tensión de fase, entonces esto queda raíz de 3 BL por IL coseno de T. En realidad, eso es lo que se hace, ¿ya? Así que en realidad es lo mismo, ¿ya? Como quieran hacerlo ustedes, en realidad aquí hay varias expresiones que uno puede usar, pero en esencia es exactamente lo mismo. O sea, en resumen, como dije, lo único que hago es calcular la potencia de la casa. Ahora, ¿qué expresiones use para eso? Puedo usar varias expresiones, pero me tienen que dar un resultado, ¿no? Bueno, esto, déjenme terminar aquí para no olvidarme el programa y yo respondo esto. Esto nos dio, porque hay una pequeña diferencia, esto nos dio aquí 519.81.85 bar. Toda una pequeña diferencia con respecto a de acá. Hoy me queda 51.984, aquí 51.981.8 que podríamos sumarlo a 51.982 si quisiéramos resultado. Pequeñito. Sí, dígame. Ya me respondí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era su...? No, lo que pasa es que está viendo el ángulo y después me doy cuenta de que no es el ángulo de la... Siempre la ángulo inversa. Por eso que recomiendo siempre trabajar con la impedancia equivalente ahí. Cualquiera sea el circuito, si es monofásico, si es trifásico, siempre que quiera calcular potencia, la impedancia equivalente de rama, siempre así, ¿ya? Y no hay problema, ¿ya? Es más directo, ¿cierto? Aun cuando el sitio lo puedo construir como yo lo quiero. Ya, también ustedes lo pueden repasar ahí después de haber calculado, por ejemplo, por fase, ¿ya? Por fase igual pueden calcularlo. Cuando calculan la potencia AB, ¿cierto? Pueden calcular entonces la tensión AB por la corriente AB, ¿no es cierto? Fasor. La tensión AB, fasor por la corriente AB
conjugado. ¿Ya? Entonces ahí tengo que usar ángulos. ¿Ya? Entonces esto podría ser la tensión que nos van a ir sobre 380 con 0. ¿Ya? Entonces vamos aquí. 380 con 0. ¿Ya? Esta es la tensión por el fasor AB conjugado, ¿cierto? Y la B, el módulo era los 76, ¿cierto? Ya. Y el ángulo de eso era, ustedes lo destinaron en la punta y luego aquí lo buscaron, eso valía Menos 36, 87. 36, 87, menos. menos 36, 87, correcto, sí, porque es el ángulo de la impedancia. Como estaba con 0, siempre nos quedaba. ¿Ya? Pero ahora, como este está conjugado, tengo que ponerlo positivo. ¿Cierto? Positivo. ¿Ya? Y ahí sumamos ¿no? y multiplicamos, y sumamos los ángulos, ¿no es cierto? Y multiplicamos los módulos, ¿cierto? Y eso nos da. Eso nos da. Eso nos da 28 por 36. 28, 8 o 80 con ángulo de 36.87. Estos son volantes porque estoy calculando el S. ¿Ya? Esta es la forma polar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo lo llevo a la forma rectangular, ¿cierto? Ahí uso la calculadora, ¿cierto? Paso de polar a rectangular. Entonces, este S queda como, eso queda como 23, 103. eso me queda, claro, 23, 112, 42, 23, 112.42 más J, 17, 334, punto 27. ¿Ya? Entonces, esto es la potencia AB y este es el Q AB. Entonces después digo, entonces mi potencia AB será los 23, 112, 42 watts. ¿Ya? Y el QAB entonces los 17, 3, 4, 37 por ampere relativo en atrás. Por lo tanto, entonces, las potencias totales será 3 veces esta potencia, ¿cierto? O sea, 23, 112.42 watts, ¿cierto? Y la otra será 3 veces, ¿cierto? Esta potencia, 17, 3, 4.37 watts, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, ahí ustedes lo calculan y puede dar lo mismo, porque la potencia acá nosotros nos había dado cercanos a watts, 23. Las diferencias aquí son por las aproximaciones, ¿no? ¿Ya? Así que no hay mucho error que se cometa. ¿Ya? Entonces, como ven, hay varias formas de hacerlo, el mismo problema. ¿Ya? Ustedes ahí tomen una, la que más les acomode. Yo recomiendo esta, porque como digo aquí, yo hago un cálculo nomás y tengo todo el tiro. ¿Ya? Pero, insisto, si a alguien le acomoda más hacerlo así, por allá, multiplicando por cosas, también en realidad es lo mismo. ¿Sí? No hay nada. Ya, hagamos el problema de desequilibrado para que veamos que un día ya que es la misma historia. Ese es el ejercicio 8.1. El ejercicio 8.1. Yo seguí el orden que el apunte, que un colega que ya no hace nada, vamos a hablar en el apunte de derecho. ¿Ya? Por eso sigo ese orden. ¿Ya? Pero ejercicio 8.1 que se estaba planteado, ¿no? 74.
yo se lo subí a la plataforma con detalle. Ejercicio 8.1. Ejercicio 8.1. Una vez que hagan varios ejercicios, van a ver que la metódica es siempre la misma, no, teniendo claro, como digo, si está equilibrado, desequilibrado, si está en estrella o triángulo, la metódica siempre es exactamente la misma. Entonces, ejercicio 8.1, ¿ya? Esta es una conexión en triángulo desequilibrado. Desequilibrado. ¿Ya? La impedancia ZB era 5,90, el ZBC era 5,0 y el ZCA era de 5,-36. Ya, esa era entonces la conexión delta desequilibrada. ¿Se fijan? O sea, ahí al tiro me doy cuenta que no puedo hacer lo que hicimos en el programa anterior, ¿cierto? Ahí estoy obligado a calcular por fase, ¿cierto? Por cada impedancia tengo que calcular, ¿no es cierto?, la fase. Ahora, para hacer eso, puedo aplicar, por supuesto, cualquiera de estas expresiones que hicimos acá. Aquí, como digo, a punto de cada uno, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, sabemos que la conexión, ¿cierto?, se mantiene lo mismo de antes, es decir, aquí estaba la tensión era de 100 volts, ¿cierto? Aquí será la tensión secuencia positiva, de 100 volts, claro, 100 volts consecuencia ABC o positiva, ¿cierto? Y nosotros dijimos, la misma referencia, si no estaba hablando, entonces nosotros dijimos, la tensión AB será los 100 volts con ángulo de 0, ¿cierto? Después la otra será los 100 volts con ángulo de menos 120 y la última, ¿cierto?, será los 100 con 120. Recuerden que 120 es equivalente a que sean menos 240, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Adelante? ¿Sí? 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 No lo dije antes, pero me acordaba de que el otro día que me preguntaba eso, es porque estaba con la menor magnitud del ángulo, pero es lo mismo. ¿Es fácil con 240? Da lo mismo. Por eso da igual. Sí, lo mismo, exactamente igual. Lo que pasa es que cuando yo tengo aquí, ¿no es cierto?, en el círculo, ¿cierto?, yo digo, primero está el 0, aquí está 1, ¿ya?, con 0. Después el otro está acá, con 120, y el otro, puedo decir lo mismo, 120 más pagado, ves que entre cada uno de 120 más pagado, entonces esto sería 240, sería acá, aquí para acá, 240, ¿cierto? ¿Ya? No, me puse al revés, me puse al revés, voy a saltar, son 0, dije, ahí está 0, ¿ya? Y el otro acá, menos 120, menos 120, ¿cierto? Y menos 240 sería 120 más para acá, o sea, porque si lo miro hacia acá, sería menos 240 en este sentido, ¿cierto? Pero lo mismo que yo miro para acá, 120. Así que da lo mismo, da exactamente los mismos resultados, incluso más le dije yo. Si alguien quiere darse otra referencia, por ser aquí poner 40, 30, el ángulo que sea, da lo mismo, pero tiene que respetar los 120 de fase de los otros dos, ¿ya? Y listo, eso es todo lo que hay que hacer, ¿ya? Ahora, es común que uno le asigne el 0 cuando no está hablando. Aquí no vamos a combinar con otro ángulo, ¿cierto? Eso es el 0, ¿no? Y lo otro con 120, menos 240 o 120, está exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí las corrientes entonces van a ser distintas, ¿ya? Aquí habíamos calculado las corrientes ya, yo las voy a copiar aquí nomás, ¿ya? Son las mismas grandes, ¿ya? Es decir, esto me dio una corriente, ¿no es cierto?, IAB, que dio 20 con menos 90, ¿ya?
la otra corriente DC nos dio 20 con menos 120. Esto está en el apunte hecho ya, voy a estarlo guardando más que la palabra. Y la última corriente, ¿cierto? Que era 20 con 156.87. A su vez, estas corrientes, que eran corrientes, ¿no es cierto?, de fase o corrientes en la carga, nos dieron las corrientes de línea. Son las corrientes de línea, entonces, estos son todos pasados, lo que le ponemos un puntito de ya, eso nos dio una corriente de línea de 33.38, ¿cierto? Con menos 56.57. La otra corriente sufre nos dio 10.35 con ángulo de 165 grados. Y la última corriente de línea C nos dio 26.54 con ángulo de 108.43. Se fijan que ahí tenemos un caso desequilibrado, son todas distintas, aun cuando el módulo es igual, ¿cierto? Pero los ángulos de la impedancia, ¿no es cierto?, nos indican que son obviamente distintos tipos de impedancia, ¿cierto? Por ejemplo, la impedancia ZBC, ¿cierto? Cuando tenemos 5,0, esta es una resistencia pura, ¿cierto? Esta es una R pura, un R. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que voy a tener aquí es potencia activa, ¿cierto? ¿Ya? Este de acá, ZB, 5,90, ¿cierto? Esta es una inductancia pura, ¿cierto? Esta es una inductancia pura. Por lo tanto, aquí la única potencia que tengo es un Q sub L, ¿cierto? La potencia activa ahí va a ser 0, así como allá la potencia reactiva es 0, ¿ya? Y en la única que va a tener potencia activa y reactiva, ¿no es cierto?, distinta de 0, es la impedancia, ¿no es cierto?, ZCA, porque aquí tengo R y tengo XZ, fíjense, es menos, ¿ya? Esta es una impedancia de carácter capacitivo, ¿ya? Entonces, ahí voy a tener un Q que voy a tener que considerar signo negativo, ¿cierto? Y acá la ZB es una inductancia pura, luego tengo potencia reactiva positiva. Entonces tendré que sumarla de forma álgebra. ¿Ya? Eso es lo distinto del problema, pero se trabaja exactamente de la misma forma. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo como lo hicimos antes, ¿cierto? Vamos a calcular igual las potencias aquí. Acuérdense que este problema tenía dos partes, ¿ya? Yo voy a escribir la parte A, después ustedes hacen la parte B, que era cuando habíamos una de las ramas, ¿cierto? Y quedaban solamente dos integrales por unidad, ¿cierto? Ya, yo voy a aplicar la misma procedimiento, o sea, voy a decir entonces que la potencia AB va a ser, ¿no es cierto?, la tensión AB por la corriente AB, ¿cierto?, y por el coseno de la impedancia. Yo le voy a poner aquí nuevamente AB. ¿Ya? Y aquí sí que hay que ser estricto porque los ángulos son distintos, ¿cierto? Las impedancias son distintas, con distintos ángulos, y en las expresiones de las potencias, la activa, reactiva, ¿cierto? Los ángulos son los ángulos de la impedancia. ¿Ya? Entonces aquí estoy obligado a hacer los tres cálculos por separado y todo de manera distinta. ¿Ya? Esa es lo distinto del problema. Reemplazamos aquí, ¿cierto? Los 100 volts por los 20 amperes, todos los módulos conectados lo mismo, ¿cierto? Y por el coseno entonces de 90 grados. Ya anticipamos que aquí, ¿cierto? No hay potencia activa, ¿cierto? Porque el coseno de 90 vale 0, ¿cierto? El coseno de 90 vale 0, entonces tenemos 0. No hay potencia activa porque es un elemento inductivo puro. Lo mismo para la impedancia, la reactancia, ¿no es cierto? La potencia reactiva. AB entonces será de AB por la corriente AB y por el seno de θ AB. Porque eso será entonces lo mismo, ¿cierto? Los 100 volts por los 20 amperes y por
da seno 90? Total. 1, ¿cierto? 1, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar 100 por 20, nos va a dar 2000 volt ampere reactivo, ¿cierto? En atraso, ¿cierto? Este cubo es positivo, cubo positivo. ¿Sí? Y el S, si calculamos el S, en realidad igual podría aplicar lo mismo, expresión, ¿cierto? Raíz cuadrada, qué sé yo, AB al cuadrado más el cubo AB al cuadrado, etc. ¿Ya? Pero como 1 es 0, entonces esto en realidad me da el mismo módulo, o sea, esto van a ser 2000 volt ampere. Esto es 1 es 0. Después nos vamos a la otra carga, ¿cierto? Y ahora entonces la potencia activa de la impedancia DC será igualmente la tensión DC por la corriente DC por el coseno del ángulo DC, y eso será la misma historia del mismo, ¿cierto? Que nada para hacer 100 volt, ¿cierto? Los 20 amperes. Y el coseno del ángulo, ¿cierto? Que era 0. ¿Cuánto era el coseno de 0? Uno, ¿cierto? La potencia reactiva es lo mismo, ¿cierto? 100 volt por los 20 amperes y por el seno del 0. Y obviamente, eso no va a 0 volt ampere reactivo, ¿cierto? Recuerden que dijimos, la impedancia esta vez es una resistencia pura, puesto que el ángulo de la impedancia es 0, ya por lo tanto solamente tengo potencia activa, la potencia reactiva es nula. Demostramos que es nula. Igual que antes, entonces, el S de C, ¿no es cierto?, al 010 es igual en módulo, ¿cierto? Y son 2000 volt ampere. Y nos queda finalmente la potencia en la impedancia, ¿cierto?, de la impedancia CA. Luego entonces la potencia será la tensión por la corriente por el ángulo, que eso será entonces lo mismo 100 por la misma corriente por el coseno de 36.85. Aquí no hay, ¿cierto? Y esto nos da 1600 watts. Después calculamos la potencia reactiva y el mismo producto de P por I, ¿no es cierto? Y ahora el seno del ángulo será entonces los 100 por los 20 amperes por el seno de 36.87. Y eso nos da 1200 volt ampere. Como este, ¿no es cierto?, la carga C tiene un ángulo negativo, ¿cierto? Dijimos ya, esto es una impedancia de carácter capacitivo, por lo tanto, entonces la corriente, ¿no es cierto?, adelanta la tensión, ¿ya? Y por lo tanto, esta potencia va a quedar entonces en adelante, ¿no es cierto?, o si ustedes quieren, el Q negativo. Ojo que cuando, en el caso de que den, ¿cierto?, el seno del ángulo negativo, yo podría incluir el signo ahí, ¿no? En general es preferible
mantener los positivos cuando el ángulo sea negativo, porque lo importante es que uno lo diga acá. Acá uno dice qué tipo de concepto de potencia reactiva, si están adelante o están atrás. ¿Ya? Ahora, si uno quiere ponerle además signo, igual lo puede hacer. Lo importante es que cuando haga la sumatoria final, ¿cierto?, no me olvide que si es entonces una impedancia de carácter inductivo, el Q es positivo. Y si la impedancia de carácter capacitivo, entonces el Q es negativo. Bueno, aquí entonces hacemos la sumatoria, ¿cierto? Las potencias entonces, podemos decir técnicamente las tres, la suma de las tres, ¿cierto? Y aquí tengo entonces 0 más 2.000 más 2.600, todo esto en 4, y eso nos da 3.600 watts. ¿Ya? Y el Q, y aquí está lo importante entonces, que técnicamente entonces lo ponemos como una suma también de vuelta, ¿cierto? O sea, QAP más QC más el QCA, ¿cierto? Pero aquí entonces tengo que tener cuidado con los signos. Le dijimos primero era solamente un elemento reactivo inductivo puro, entonces era positivo, así lo dijimos aquí, que tenemos 2000 positivos. ¿Ya? Después la resistencia, dijimos, era nulo, o sea, tenemos 0. Y finalmente, ¿no es cierto?, el otro que tendría que ser negativo, ¿cierto?, porque es capacitivo. Entonces, si le ponemos el signo, tendrían menos 1200. ¿Ya? Todo eso son volantes. Y esa suma algebraica nos da entonces 800 volt ampere reactivo. Como da positivo, entonces sigue siendo esto en atrás. O sea, la potencia finalmente reactiva, ¿cierto?, de carácter inductivo. Y ahora entonces calculamos el S como la raíz cuadrada entonces de la potencia total al cuadrado. Y eso será entonces la raíz de 2 con 1600 al cuadrado más 800 al cuadrado, y eso nos da 36.87, perdón, 37.82 volt ampere. ¿Ya? Si sacamos el factor de potencia, pues entonces la potencia son 6.600 dividido por los impulsores. Eso ya ¿alguien puede sacar de valor, por favor? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 0.97. Claro, se fijan que ahí el efecto de la impedancia capacitiva, ¿cierto?, afecta, por supuesto, ¿cierto?, el factor de potencia, porque lo que dijimos hace un rato, ¿cierto?, tengo una carga con carácter inductivo y otra con capacitivo. Entonces ahí se compensa, ¿cierto?, por eso el factor de potencia se está acercando a uno casi. ¿No? Bueno, como ven, este problema lo distinto desde el punto de vista de las cargas desequilibradas, pero insisto, no tiene ninguna otra dificultad más que ser cuidadoso, ¿no es cierto?, con los signos, ¿ya?, cuando hago la sumatoria. Y el procedimiento es exactamente igual, ¿ya?
Ahora, si ustedes lo quieren hacer aquí, ahora permítanlo, los mismos cálculos, ¿cierto? Háganlo igual como decimos antes, es decir, calculando el S por fase, ¿ya? En la forma fasorial, y después sacan los resultados totales, ¿ya? Para que empiecen a soltar un poquito más la mano, ¿ya? ¿Qué otro problema nos quedaba ahí? Ya estamos en la hora casi. Bueno, el lunes podemos revisar nuevamente. Aquí yo le había desarrollado el problema, el ejemplo 8.2, que es un vistazo al ejemplo 8.2. Y podemos revisar también el del 8.5. Igual, de tarea anterior, El ejercicio, sí, yo lo mismo, y el ejemplo 8.2. En resumen, traten de usted avanzar calculando las potencias de todos los ejercicios que hemos hecho. Y ahí, si le aparecen dudas ahí, las sacamos aquí el lunes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? No estás hablando de cáncer. Yo creo que de esos tres, del lado de derecha yo creo que salir la X. Va, perdón, ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? la Matei. Yo creo que usted come sorpresa otra vez. ¿Sí? No, está peleado porque la vez anterior del Los cambio comentarios que han hecho últimamente algunos están descolocados. están restando. Voy a parar, antes que sigamos conversando de eso, voy a parar. Sí. Para que no quede huella. Está complicado.